Amén. Entonces vamos a partir inmediatamente, hermanos, con nuestro estudio. Estamos en el año 41 después de Cristo, aproximadamente. ¿Ya? Y ahora vamos a continuar. ¿Qué sucede? Justo en el año 45, hermanos, en Roma hay un cambio de emperador. Como ustedes pueden ver ahí, llega al poder en Roma el emperador Claudio. El emperador Claudio, que va a estar en el trono de Roma desde el año 41 después de Cristo hasta el año 54 después de Cristo. Podemos encontrar algunas alusiones a Claudio en el libro de los Hechos, ¿ya? ¿Quién era este emperador Claudio? Fíjense que la historia romana cuenta que Claudio era un hombre, ¿cierto?, que nunca se pensó que iba a llegar al trono. ¿Por qué? Porque era tartamudo, era cojo, y algunos postulan que era casi cuando niño siempre se mostró casi como alguien al borde del retraso mental. Y derechamente por su familia era muy, pero muy denostado, era como lo que dejó la ola, era mal mirado, y siempre se mantuvo en una situación, en una conducta o en una posición, podríamos decir, bastante menoscabada respecto de sus familiares. El emperador Claudio entonces sufrió toda su vida, podríamos decir, del escarnio, de la burla y de la dejación. Nadie pensó que podría llegar a algún momento de la vida llegar a ser emperador, de Roma. Era familiar lejano de Augusto César y era tío de Calígula. En el tiempo, ¿cierto?, anterior a esto vemos que efectivamente Calígula era emperador. Ahora bien, Claudio, hermanos, fue reconocido por su sabiduría, su conocimiento histórico, porque era un erudito de la historia, su capacidad oratoria y por su buen gobierno. Algunos dicen que si hubiera gobernado más tiempo, Claudio hubiera sido lejos el mejor gobierno de Roma. Este hombre que era menoscabado. En hecho, durante todo hecho encontramos alusiones a Claudio. Ahora bien, este hombre llega muy tarde, hermanos, al poder ¿cómo se llama?, en Roma. Dicen algunos, las crónicas, que este hombre, siempre manteniéndose como el enfermito, como cabizbajo, ¿cierto?, como escondido, cuando sucede el asesinato de Calígula, van, ¿cierto?, los hombres al palacio real, ¿cierto?, asesina a Calígula, y él estaba ahí, dice alguna crónica, que él estaba ahí totalmente aterrado y escondido detrás de unas cortinas, cuando finalmente llega un soldado, ¿cierto?, romano, lo encuentra y lo nombran emperador. Él pensó que lo iban a matar, pero como era básicamente el único de la familia que quedaba, lo nombran emperador y llega por esas casualidades de la vida a ser emperador de Roma. Fue un buen gobernante, Claudio. Era un hombre, un pensante, era un hombre equilibrado. En el año 49 sucede algo que quizás fue lo peor que le pudo haber pasado. Y es que se casó con su sobrina, esto era muy normal en Roma, ¿cierto? Se casó con su sobrina Agripina la Menor, que era hermana del difunto emperador Calígula. ¿Qué pasa con Agripina? Agripina tenía un hijo que traía de otro matrimonio que más adelante iba a tener por sobrenombre Nerón. Ese emperador que llegó a ser emperador, vamos a hablar después también de él. Y este Nerón era hijo, podríamos decir, de solamente Agripina y nunca fue hijo de Claudio. Claudio tenía un hijo que se llamaba Druso, de sangre, pero Agripina lo engatusó, ¿cierto? Lo llevó ¿para qué? Para que finalmente pusiera su herencia en Nerón y no en su propio hijo. ¿Por qué? Porque Claudio también tenía un hijo. Ahora bien, Claudio muere, ¿cierto?, a pesar de su buen gobierno y
y porque era bastante, podríamos decir, astuto, políticamente era muy astuto, era un hombre que tenía bien pagados, ¿cierto?, a los soldados y sabía cuando conspiraban contra él, porque esto era muy normal también en el imperio. Finalmente muere el año 54 después de Cristo. Dicen las teorías que fue envenenado por su propia sobrina esposa Agripina. Que Agripina era mala también, ¿para qué andar con cosas? Agripina era la mamá de Nerón. ¿Ya? Esto es lo que está sucediendo en el imperio. Pero nosotros estamos acá en la región de Judea. Pero es importante lo que pasa con el imperio, básicamente porque Judea está bajo el imperio romano. ¿Cierto? Vamos a ir también viendo la cronología de los emperadores durante el tiempo. ¿Ya? ¿Qué sucede? En el año 42 después de Cristo sucede esto, como ustedes ven ahí. La muerte de Jacobo el Mayor. ¿Quién era Jacobo el Mayor? Uno de los 12 apóstoles. Hechos, esto aparece en Hechos, capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice así: en aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Santiago. Jacobo, hermanos, hijo de Zebedeo, hermano del apóstol Juan. Recordemos que eran dos hermanos, Juan y Jacobo el Mayor. Jacobo el Mayor es el primer apóstol asesinado. Vamos a ver que finalmente, a sola excepción de Juan, todos los demás apóstoles mueren, y algunos mueren con muertes bastante crueles, ¿cierto? Aquí vemos, como dice la foto, que él fue asesinado, ¿cierto?, a filo de espada. Fíjese que Jacobo el Mayor, hermanos, fue uno de los cuatro, del grupo de los cuatro más íntimos de Cristo. Jesucristo tuvo 12 apóstoles, ¿cierto? Pero habían cuatro que eran su grupo más cercano. Estaba Jacobo, su hermano Juan, Pedro y Andrés. Era su grupo más cercano. Eran todos sus 12 apóstoles, pero con ellos tenía más cercanía. Ellos lo acompañaron en el monte de la Transfiguración, por ejemplo. Hay cosas que pasaron ellos. Fíjense que nosotros encontramos dentro de la narrativa de los evangelios que a Jacobo junto a su hermano Juan, como dice ahí, se les puso como apodo hijos del trueno, por su falta de misericordia al principio de su ministerio. Claramente después se fueron transformando y se convirtieron en apóstoles de Cristo. Jacobo, también conocido como Santiago, hermano, hemos dicho que es el primer apóstol asesinado por el nombre de Cristo. Y fíjense que la tradición, que básicamente la tradición es lo que hay escrito en los antiguos, pero que no está en la Biblia, sino que es parte de la historia, dice que este apóstol Santiago fue a predicar a España, particularmente a lo que se conoce como Compostela. De ahí viene que se llame Santiago de Compostela, porque dice que Santiago predicó ahí. Fíjense que nosotros estamos tan impregnados de la cultura judeo-cristiana, que básicamente Santiago, nuestra ciudad de aquí, se debe llamar Santiago por este mismo apóstol Santiago, que se trajo desde España a este lugar. Vamos a ver que esto tiene mucha incidencia en todo lo que nosotros vemos hoy día. Este apóstol Santiago, entonces, se sitúa por la tradición yendo a predicar a España. Derechamente en España tienen una basílica también. Generalmente todos los apóstoles hoy día tienen su basílica, sus signos, un montón de cosas que son dados con la tradición, que eso quizás después lo vamos a ir viendo también un poquito más en detalle. Aquí lo importante es que en el año 42 muere el primer apóstol de Jesucristo por el nombre de Cristo. ¿Amén? ¿Estamos bien hasta ahí? Perfecto. En este año, ya como hemos visto ahí, el emperador romano que estaba gobernando era justamente Claudio, en el año 42. De ahí pasamos al año más o menos 47, 48 y nos encontramos con el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Esto es parte de la historia, ¿no? Hechos, capítulo 13. Versículos 2 y 3. Ministrando estos al Señor,
y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. Este es el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Ustedes pueden ver ahí que existe un mapa, ¿cierto? Ahí está el trayecto del primer viaje del apóstol Pablo, que como nosotros ya hemos estudiado en el libro de los Hechos, sale desde Antioquía, ¿no? Desde Antioquía sale a predicar, pero se mueve solamente por la región de Asia Menor. En este primer viaje, nosotros que lo estudiamos en el libro de los Hechos, quizás vamos a recordar que suceden cosas como el encuentro con Bar Jesús el mago, ¿cierto? Que era asesor de un hombre muy importante, de un gobernador. Llega a Antioquía de Pisidia, que básicamente ustedes la pueden ver casi en la parte central, arriba, ¿cierto?, del mapa, que no es lo mismo que la Antioquía que está abajo, ¿cierto? Son diferentes. También sabemos que en el primer viaje del apóstol Pablo es apedreado en Listra, ¿no acordamos de eso? ¿Cierto? Que básicamente casi lo matan a piedrazos. Eso sucede en Listra en este primer viaje misionero. Asia Menor. Todo esto se limita a Asia Menor, hermanos. Todo esto se limita al primer viaje del apóstol Pablo. Asia Menor lo podemos encontrar hecho desde el capítulo 13 en adelante. Si usted lo quiere ver, ¿dónde fue, qué hizo? Vamos a ver. Aquí solamente lo vamos a ver desde una perspectiva general porque estamos hablando de la historia. ¿Cierto? ¿Qué sucede? Que después de que el apóstol Pablo predica, ¿cierto?, en su primer viaje misionero, se va a generar un conflicto. ¿Por qué es importante hablar de los viajes misioneros del apóstol Pablo? Porque marcan podríamos decir, la predicación por excelencia a los gentiles y la entrada masiva de gentiles a la iglesia cristiana. Porque recordamos que eran puros judíos antes, ¿no? Antes eran puros judíos y ahora son gentiles entrando a la fe en Cristo. Entonces sucede un problema, se genera un problema. Aquí encontramos en Hechos capítulo 15, dice así: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén. Y algunos otros de ellos, los apóstoles y los ancianos, para tratar esta cuestión. Esto lo encontramos en Hechos 15. Recordamos que el primer viaje misionero que hace Pablo va con Bernabé, ¿cierto? Bernabé es podríamos decir, un personaje también importante dentro del cristianismo. Ahora bien, vamos a ver que como ellos predican a los gentiles, se genera un problema, porque los judíos querían que los gentiles que se convertían, a todos los gentiles son los que no eran judíos, pero que llegaban a la fe en Cristo, querían que estos hombres se circuncidaran. Recordamos que circuncidar es cortar la piel del miembro del hombre como un rito, ¿cierto?, de piedad, podríamos llamar, o de pacto con Dios, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucedió? Este era un problema que había ahí. Y se genera el primer concilio de la iglesia cristiana. ¿Qué es un concilio? Un concilio, hermanos, es una reunión entre las autoridades de la iglesia para discutir, para llegar a la conclusión de un tema en particular, de algo en lo cual hay diferentes posiciones, posturas, y que vamos a llegar a un acuerdo como iglesia porque esto va a ser lo oficial. Esto en virtud de lo que el mismo Señor dijo y dio a la iglesia de la autoridad. Por tanto, lo que concluye la iglesia es básicamente el designio de Dios, la voluntad de Dios respecto de un tema. Lo que vemos ahí en el primer concilio de Jerusalén, hermanos, entonces, es que van tanto Pablo con Bernabé y también van los acusadores. Y se genera esta discusión donde algunos presentan este punto, otros no, otros presentan otro punto y finalmente van a llegar a un acuerdo. Recordamos cuando también vimos esto en el estudio del libro de los Hechos, que finalmente se levanta Santiago, no el que acaba de ser asesinado,
Porque recordemos que Santiago, acá, el que lidera la iglesia en Jerusalén, no era uno de los apóstoles, sino que era el hermano de Jesús de sangre. Jesús tenía un hermano de sangre, tenía otros más, pero tenía uno de sus hermanos que se llamaba Santiago también, igual que los dos apóstoles, pero que él ahora era el líder de la iglesia en Jerusalén. Recordamos que, y como vamos a ver, que los apóstoles demás andaban predicando por otros lugares del mundo. Y así lo vamos a ir conforme lo vamos viendo en su muerte y la tradición para donde más o menos fueron a predicar. Pero aquí en este momento el que estaba liderando la iglesia en Jerusalén era Santiago, el hermano de Jesús. Y él se para en un momento después de la discusión y zanja el tema. Dice, esto va a ser así. Vamos a pedirle entonces a los gentiles que creen en Cristo que se limiten a comer sangre, animal ahogado, ¿cierto? Carne sacrificada a los ídolos y de fornicación. Esto es lo que le vamos a pedir a los gentiles. Y esto es importante porque finalmente marca nuestras, porque todos somos gentiles. Aquí somos todos gentiles. No hay ningún judío, que yo sepa. Somos todos gentiles. Y marca de alguna manera lo que de alguna manera podríamos decir es nuestra ley, ¿cierto? Del Antiguo Testamento en cuanto a la alimentación. Nosotros hoy día, en virtud de este concilio, podemos concluir que no podemos comer sangre. Y tampoco podríamos comer un animal ahogado. No porque vamos a perder la salvación, sino que porque básicamente es una regla y podríamos decir es algo que tenemos que hacer en obediencia por amor a Dios y porque básicamente la sabiduría de Dios nos protege de estas cosas. ¿Ya? Por tanto, la decisión es esta. Vamos a pedirle a los gentiles que se abstengan de comer sangre, animal ahogado, carne sacrificada a los ídolos y que se abstengan de fornicación. Que es lo que básicamente hoy día nosotros tenemos que hacer. ¿Y qué se hace? Se redactan cartas desde Jerusalén, donde está la iglesia madre en este momento de la historia, donde está la autoridad, centralizado el poder en la iglesia de Jerusalén, y se mandan cartas que derechamente el mismo Pablo lleva en su segundo viaje misionero, enseñándole, mostrándole, miren, esto es para los gentiles, esto es para los gentiles, ¿cierto? Esto es lo que tienen que hacer. Claramente entendemos que estas indicaciones también se suman a todas las que Jesucristo ya nos dijo, ¿cierto? Amarás al Señor con toda la fuerza de tu corazón, a toda tu alma, te amarás a tu prójimo como a ti mismo, y todas las enseñanzas que encontramos en el Nuevo Testamento. ¿Amén? ¿Estamos bien hasta ahí? Perfecto. Seguimos. Esto ya estamos en el año más o menos 48-50. Se dice que efectivamente fue el año 50, pero en el 48-50 este concilio de Jerusalén. Recordamos que estamos en el primer siglo del cristianismo. Estamos en pañales. Ya en el año 49-52, esto es inmediatamente después del concilio de Jerusalén, el apóstol Pablo desarrolla o emprende su segundo viaje misionero. Lo encontramos en Hechos 15 también. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en toda la ciudad en que ya hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Volvamos a dar una vuelta, ¿cierto?, por Asia Menor. Pero aquí sucede un problema, que también lo podemos ver en el libro de los Hechos. Un problema entre Bernabé y Pablo. Y es que Bernabé, ¿cierto?, quería llevar a Marcos. Pero Marcos, en el primer viaje misionero, que fue el autor del libro de Marcos, ¿cierto?, retrocedió, se devolvió. Y Pablo se enojó y dijo, no quiero que vaya con nosotros porque nos dejó botados. Entonces, Bernabé, defendiendo a Marcos, le dijo, ¿sabes qué mejor? Anda tú por allá y nosotros nos vamos a ir por acá. Bernabé tomó a Marcos y tomó otro viaje misionero y Pablo tomó a Silas y se fue entonces a dar la vuelta de nuevo. Ahí comienza el segundo viaje. Si nosotros vemos el mapa, nos vamos a dar cuenta que este viaje fue más largo que el anterior, ¿no? En este viaje también aparece un personaje muy querido por nosotros, a pesar de que muy poco conocemos de él, que es nuestro hermano Timoteo. Pocaso conocemos de Timoteo, pero como que todos le tenemos cariño a Timoteo. No sé por qué será, ¿cierto? También en este viaje van a aparecer otras personas que también son conocidas, Priscila y Aquila, que a consecuencia de lo que aquí quizás vamos a solamente nombrar, en el año 48, más o menos 49, se hizo una persecución de los judíos en Roma. Se expulsaron los judíos de Roma
y entre ellos estaba Priscila y Aquila, que venían huyendo de Roma y se encuentran en esta parte, ¿cierto?, de Europa, porque aquí también tiene una cosa importante este viaje. Es el primer viaje, ¿cierto?, que llega a Europa. Pablo es la primera vez que va a predicar a Europa. No se queda solamente en Asia Menor, sino que va a traspasar hasta el otro continente y va a llegar a Europa. Y se encuentra con Priscila y Aquila. También sabemos que en este viaje, como lo estudiamos en el libro de los Hechos, Pablo fue encarcelado en Filipo. ¿Se acuerdan? Cuando lo encarcelan y finalmente era totalmente injusto, pero hay un temblor en la noche, ¿cierto? Se quedan todos libres. El guardia se iba a suicidar y dice, no, estamos todos acá. Finalmente le predica, se convierte el carcelero de Filipo. Y de ahí también la tradición dicta que nace una de las primeras iglesias en la región de Filipo. También llegan a Tesalónica y causan un tremendo tumulto. Y eso lo encontramos en el libro de los Hechos. Pasan por Berea. Aquí es cuando pasan por Berea. Esta iglesia donde se les llama nobles. ¿Por qué? Porque lo que predicaba Pablo era confirmado en las Escrituras. La Biblia dice que estos eran más nobles que los de Tesalónica. Pablo finalmente también en este segundo viaje llega a Atenas y predica en el Areópago. Todos estos acontecimientos aparecen en el segundo viaje. Y termina también yendo a Filipo. ¿Ya? En este tiempo también sabemos que ya Pablo escribe su carta a los tesalonicenses. Primera y segunda tesalonicenses la escribe en este viaje. Ya, cartas que están en nuestras Biblias. Todo esto acontece más o menos entre el año 49 y 52 después de Cristo. Esto es lo que está sucediendo. Quizá algunos se van a preguntar, bueno, ¿y qué pasaba con los apóstoles? Bueno, los otros apóstoles estaban predicando por otros lados. Y quizás cuando vayamos a hablar con ellos, o cuando vamos a hablar de ellos, vamos a ir viendo para dónde más o menos se fueron. ¿Ya? Pero esto sucede en el año 52 aproximadamente. Ya sabemos que el emperador Claudio murió en el 54. Prontamente va a cambiar, ¿cierto?, de emperador. Pero justamente después del segundo viaje misionero, lo que nos narra el libro de los Hechos va a ser el tercer viaje misionero del apóstol Pablo. ¿Cuántos viajes misioneros tuvo el apóstol Pablo? 3. Hechos 18. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia. Y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. En este viaje también aparece otro personaje que conocemos, que es Apolos, el cual finalmente se va a ir después un tiempo a Corinto. En este viaje es cuando Demetrio levanta a los artesanos en Éfeso. Un episodio bien conocido, ¿cierto? Cuando empiezan a gritar por una cantidad de oro, de tiempo, ¿cierto? Diana, Dios de los Efesios, etc. Pablo también aquí, en este viaje, hermanos, que dura más o menos 4 años, de esos 4 años pasa 2 años en Éfeso, donde recordamos que arrendó un lugar y hizo el primer seminario teológico, ¿cierto? Esto sucede en el tercer viaje de Pablo. Pablo también, cuando ya va camino a Jerusalén, se despide en Troas de algunos hermanos y sucede el evento de Eutico, que se quedó dormido de una ventana, se cayó, murió, pero que lo resucitó Pablo. Pablo va viajando a Jerusalén, donde finalmente es arrestado, y es básicamente donde hoy día nosotros estamos viendo efectivamente justo eso en el libro de los Hechos, el día viernes. Pablo arrestado, donde finalmente también termina 2 años arrestado en Cesarea. Esto ocurre en el tercer viaje misionero de Pablo. En este intertanto, hermanos, Pablo escribe su carta a los Gálatas, Corintios y Romanos también. Si nos fijamos en el mapa, hermanos, el viaje quizás tiene la misma distancia que el anterior, pero muchos más puntos, ¿no? Fue más largo este viaje. Y esto forma parte de la obra misionera a los gentiles del apóstol Pablo. Fue harto tiempo viajando. Esto ya es para el año 54, 58. Pero aquí sucede algo. Algo está sucediendo en Roma. ¿Por qué? Porque Claudio ya no es el emperador. Algo está sucediendo en Roma. Claudio ya no es emperador. Hay otro emperador. ¿Qué dice ahí? Nerón. Este Nerón es alguien que a nosotros los cristianos nos da tirria. Efectivamente, esa es la palabra, tirria. ¿Por qué? Porque vamos a conocer a Nerón. Ahí está el emperador Nerón.
El emperador Nerón estuvo en el trono 14 terribles años. Claudio, el que acabamos de ver nosotros anteriormente, el que acaba de dejar el trono, era su padrastro. Porque nosotros habíamos dicho, ¿cierto?, que él era hijo de la esposa que tuvo Claudio, ¿cierto? Y por tanto era un hijo ilegítimo, podríamos decir un hijastro. Este hombre fue sobrino de Calígula también. Todo, lógicamente, las dinastías de los emperadores estaban todas conectadas, eran todas familias. Pero aquí hay cosas que no se saben de Nerón, o que no se hablan. Fíjense que Nerón era poeta y era músico. Era alguien muy artístico. Y se supone que los artísticos no son malos, pero sí. Artístico, pero muy, muy malo era este Nerón. Habíamos dicho que Claudio tenía un hijo legítimo, que se llamaba Druso. Y era hermano entonces de Nerón. Druso era un hombre normal, Nerón era un hombre lleno de problemas de todo tipo. Y finalmente cuentan las crónicas que Druso se burlaba mucho de Nerón por ser el hijo ilegítimo. Aquí se dice el hijo guacho, ¿cierto? Y cosas así. Molestaban a Nerón, Druso molestaba a Nerón por ser ilegítimo. Y llegó a tanto el odio que generó que finalmente Nerón mata a su hermano Druso. Lo borró del mapa y se aseguró el trono. Cuando muriera Claudio, él iba a estar en el trono sí o sí. Drusila, su madre, fue la que finalmente también ayudó muchas de estas cosas a este emperador Nerón. Hay otras cosas de Nerón. Nerón era un hombre muy, pero muy pervertido, hermano. También mató a sus 2 esposas. Algunos dicen que tuvo 3. Pero mató a sus 2 esposas. Pero dicen las crónicas que estuvo muy, muy, muy enamorado de Popea, su segunda esposa. Pero que la mató. Así de simple. Y la mató cuando estaba embarazada. La pateó en el suelo y murió ella y su bebé. Pero que eso le generó tal dolor, porque siempre estuvo enamorado de Popea, que había uno de los esclavos dentro del palacio que se parecía mucho a Popea. Y ahí es lo que hizo. Hizo castrar a ese hombre y se casó con él. Lo utilizaba derechamente, era un joven, un niño, 17 años. Cuando se levanta el imperio, de alguna manera, esta rebelión contra Nerón y su maldad, quieren hacerle una maldad a Nerón, y había algo que se daba que era básicamente dentro de las tradiciones de la historia de Roma, que se le raptaba a la esposa, se mataba a la esposa para hacer sufrir a Nerón. Y se lo querían hacer a este muchacho, que era un muchacho inocente, era un esclavo. Este muchacho, al enfrentarse a esa realidad y sabía que lo iban a matar de esa manera cruel, él decidió suicidarse. Finalmente, Nerón, muy reconocido por su crueldad, porque fue un emperador muy, pero muy cruel, y básicamente por su gran persecución a los cristianos, va a morir en una revuelta en el año 68. Hay una revuelta en Roma, por eso que ya estaban cansados de este hombre. Y finalmente van a asesinarlo. Él tenía planes de suicidarse. Porque era un cobarde también, tenía planes de suicidarse, pero finalmente, como dice ahí, su asistente lo apuñala, lo mata para ayudarlo a morir. Porque es muy probable que él no haya sido capaz de autoinfligirse, ¿cierto?, esa herida. Su asistente es el que lo mata. Él muere en el año 68. Cerca de 30 años tenía Nerón cuando murió. Comenzó a gobernar muy joven y muy, muy loco. Pero hay algo dentro de la historia de la persecución de Nerón que marca efectivamente a Nerón como un perseguidor, un asesino de cristianos. Y es lo que sucede en Roma en el año 64. Esta foto que usted ve ahí, de Roma incendiándose con él tocando arpa, es alguna de las crónicas que dicen algunos de los historiadores. Él estaba disfrutando de cómo Roma se incendiaba, porque básicamente lo que quería era tener una nueva Roma renovada, y no le gustaba mucho Roma como estaba, entonces decidió refundarla, o sea, rehacerla de nuevo. Y para eso había que incendiarla.
Fíjense que cuando sucede esto, un montón de gente muere en el incendio de Roma. Un montón de gente queda sin casas. Un montón de gente queda sin alimentos, sin hogar. Entonces, él empieza a hacer como obras benéficas y todo el tema. Pero hace algo este hombre, porque finalmente se le atribuye el incendio de Roma a él. Él usa a los cristianos como chivo expiatorio. Los cristianos fueron. Y debido a esa persecución que comienza contra los cristianos y que fue tremendamente horrorosa, finalmente también en esa dinámica va a matar a Pedro y a Pablo, apóstoles de Jesucristo. Pero por ejemplo, nosotros sabemos que esta persecución a los cristianos era matándolos, torturándolos, ¿cierto? Él los crucificaba y los encendía, ¿cierto? Los quemaba vivos para alumbrar las calles de noche. Dice que alumbró en un tiempo, alumbró su propio palacio, el patio de atrás, lleno de hermanos siendo quemados para tener luz en su patio. Era un hombre tremendamente vil y cruel. Mató una cantidad enorme de hermanos por la fe. Hermanos que eran hermanos nuestros por la fe. Y por su propia fe los mató. En este mismo tiempo, ya en el año 64, el apóstol Pablo ya había escrito sus cartas a los Efesios, a los Filipenses, a los Colosenses, más o menos, y Filemón en el año más o menos 61-62. Cartas que nosotros tenemos en la Biblia que más o menos tienen esa fecha de datación. Pero lo que sucede en el año 64 es tremendamente importante, hermanos, porque marca una persecución, podríamos decir, de otra trascendencia, de otra calidad, de otro tamaño a los cristianos. Vamos a ver durante el desarrollo, hermanos, de la época, de la historia del cristianismo, que la historia del cristianismo está manchada de sangre. De muchos hermanos que han sido asesinados por la fe. El cristianismo, alguien por ahí dijo, la semilla del cristianismo es la sangre misma. ¿Por qué? Porque básicamente nuestros hermanos han sido asesinados en todas las épocas de la humanidad. Este era Nerón, que reinó hasta el año 68. ¿Qué sucede en el año 60? La tradición dice que en el año 60, y si ustedes se fijan aquí yo retrocedí un poco, porque les dije que para poder armar los acontecimientos y para que más o menos les quedara claridad tenía que ir acomodando los episodios, ¿cierto? Aquí retrocedemos 4 años, y 4 años anteriores, ¿cierto? Al incendio de Roma, la tradición data la muerte de Mateo. Todos también hemos visto esta serie, ¿cierto?, de Chosen, y Mateo cumple un rol primordial y como que le tomamos cariño también a Mateo, ¿cierto? Mateo es el autor del Evangelio de Mateo, que está en nuestras Biblias. Mateo, sabemos que Mateo fue un recaudador de impuestos antes de conocer a Cristo. Y fíjense que, como dice ahí, hay posiciones dentro de la tradición, pero la que más prepondera, la versión que más, digamos, tiene respaldo, la que más tiene documentación, es que su muerte se dio en Etiopía. Él fue a predicar a África. Algunos preguntan, ¿y dónde se fue el apóstol? Bueno, mientras Pablo estaba haciendo sus viajes misioneros para Europa, nuestro hermano Mateo, apóstol Mateo, estaba predicando en África, particularmente en Etiopía, donde muere en una de sus ciudades. Dice la tradición, hermanos, que fue con una alabarda. Dicen que murió con y les puse ahí una foto de una alabarda para que sepan qué es, porque generalmente nadie sabe lo que es una alabarda, ¿cierto? Algunas versiones dicen que fue también atravesado por espadas, ¿cierto? Pero fue asesinado en ese lugar de Etiopía. Esto fue en el año 60. Si nosotros nos fijamos, ya llevamos hasta el momento, según sabemos, 2 apóstoles muertos. 2 de los apóstoles muertos hasta este momento. En el año 63 también muere otro de los apóstoles más queridos también, el apóstol Andrés. Recordamos también del apóstol Andrés muchas cosas. El apóstol Andrés fue discípulo de Juan el Bautista, ¿no? Y fue el primer apóstol llamado por Jesús. Andrés
fue el primer apóstol llamado por Jesús. Andrés estaba con Pedro, ¿cierto? Y le dijo, vengan, yo lo haré, vengan aquí conmigo. Y finalmente fue el primer apóstol llamado por Jesús. Era hermano del apóstol, aquí le puse Pablo, pero era hermano del apóstol Pedro. Está mal esa diapositiva. Hermano del apóstol Pedro. Y también fue parte del círculo más cercano de Cristo. Recordamos que habían 4 que eran del círculo más cercano de Cristo. Andrés, Pedro, Juan y Santiago, el que asesinaron antes. 4. Se cree y se dice también según la tradición que el apóstol Andrés predicó en Turquía, en Grecia y Asia Menor. También pasó por lugares donde el apóstol Pablo pasó. Y finalmente muere en Patras, en una cruz. El apóstol muere en Patras, que eso es Grecia, en una cruz, pero no en una cruz como la de su maestro. Algunas versiones de la tradición dicen que él no quería morir con una cruz como la de su maestro y que finalmente lo crucifican en una cruz como una X. ¿Ya? Ahí vemos, hermanos, en esa foto que quizás es muy fuerte, ¿cierto? Pero así se cree que murió el apóstol Andrés. Fíjense que, hermanos, durante el desarrollo de la iglesia y el cristianismo, los restos de los apóstoles empezaron a tomar mucha importancia. Es tanto así que los restos del apóstol Pablo fueron llevados para allá, fueron llevados a Turquía, después fueron llevados a un resto de España, y así un montón de cosas. Para nosotros quizás lo vamos a estudiar más adelante a modo de información, pero entendemos que los restos de nuestros hermanos no tienen mayor significancia. Lo que importa efectivamente es el alma. Esta cruz tiene tanta trascendencia, hermanos, que finalmente como toman poder y finalmente toman una importancia, una relevancia, y de alguna manera esta cruz como X viene a ser como el estandarte del apóstol Andrés. Hay muchos lugares en Europa que tomaban al apóstol Andrés como el santo patrono, el cuidador de la ciudad. Y como nosotros vemos ahí, esto se llevaba a diferentes lugares. Y por ejemplo la bandera de Escocia que aparece ahí, hace referencia a esta cruz de Andrés, porque también se entiende que en Escocia se tomaba al Andrés como santo patrono y se utiliza esa cruz en su bandera, en honor, podríamos decir, al apóstol Andrés que muere de esa manera. Algunas crónicas, hermanos, de la tradición dicen que Andrés estuvo predicando 3 días mientras moría en esa cruz. Hay unas citas que algunos dicen que son textuales, donde él, dentro de su predicación, hace una especie de oda a la cruz. Ya habla de la cruz donde murió mi maestro y donde a mí también me espera, y etc. Que quizás te la puedes googlear si quieres, pero son parte de la tradición. Son parte de la tradición. Sí sabemos, hermanos, que nuestro hermano Andrés, apóstol de Jesucristo, también murió en el año ya 63 después de Cristo y de esta manera, crucificado de esta manera. Ya llevamos a 3 hermanos asesinados, ¿no? 3 apóstoles. 3 apóstoles asesinados. Juan ha muerto, ya ha muerto Mateo y ya ha muerto Andrés. ¿Cierto? ¿Qué dije yo, Juan? No, Jacobo, Santiago, Mateo y Andrés. Pero no se queda ahí. Ya en el año antes del año 70, y esto se estima que debe ser antes del año 70, también muere otro apóstol, el apóstol Matías. Generalmente nosotros no lo contamos a Matías cuando contamos a los 12 apóstoles que Jesús eligió. ¿Por qué? Porque Matías no era apóstol original de Jesús, ¿cierto? Matías fue el apóstol que tomó el lugar de Judas Iscariote. Esto aparece en Hechos capítulo 1, versículo 26. Echaron suertes para ver quién era el apóstol que sucedía o que reemplazaba a Judas Iscariote, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Por tanto, Matías es el apóstol número 12. Y el apóstol Matías muere antes del año 12. No se sabe bien la fecha de su muerte, pero se sabe que fue antes del año 70, porque básicamente, como los acontecimientos de su muerte están muy relacionados con los judíos, ya sabemos que en el año 70, básicamente en Jerusalén, vamos a ver más adelante, no habían básicamente judíos. Por tanto, su muerte se data antes de esa fecha. ¿Ya? Matías dice que la tradición también que predicó con predicación y con milagros en Judea, y que muchos judíos se convirtieron a Cristo. Pero que por eso mismo despertó el celo de los judíos y finalmente se amotinan contra él
para apedrearlo, lo apedrean, y en ese apedreamiento no alcanza a morir, y es decapitado por un soldado romano, que es la foto que nosotros encontramos ahí. Finalmente es decapitado por un soldado romano. Así muere el cuarto apóstol, ya en el año 70, antes del año 70. Estos son los acontecimientos que aparecen, ¿cierto? Todo lo que hemos visto a principios entonces del primer siglo de la era cristiana. Todo tiene que ver con el desarrollo de la fe, ¿no? ¿Qué pasa? Aquí también vamos a encontrar un acontecimiento histórico, que si bien no es tan propiamente tal cristiano, tiene mucho que ver con el desarrollo del cristianismo, porque va a traer sus consecuencias. En el año 66 se empieza una guerra conocida como la Primera Guerra Judeo-Romana. ¿Qué sucede aquí? La región de Cesarea, como nosotros ya hemos visto, estaba podríamos decir, la capital romana, el centro del poderío romano, que desde ahí se gobernaba todo Judea. Eso lo sabemos, el primer siglo. Roma era el imperio, tenía sometida a todas las regiones, pero en la región de Judea, particularmente en la ciudad de Cesarea, tenía entonces su base. Y en ese mismo lugar, unos griegos se levantaron y mataron una cantidad enorme de judíos. ¿Y qué pasó? Los romanos no hicieron nada. Y esto despertó la ira de los judíos. Y en ese año, entonces en el año 66, nace una revuelta importante en la región de Judea, donde los judíos se levantan contra romanos, matan una serie de romanos y empieza a generarse un problema importante. Se genera una guerra, básicamente. Es ahí cuando aproximadamente 60-70 soldados romanos llegan a la región de Judea, ¿cierto? Y finalmente hacen huir a los judíos hacia Jerusalén. Recordamos cuando vimos los ¿cómo se llama? Quizás podemos retroceder, no vamos a retroceder para no ensuciar. Pero cuando vemos el mapa, quizás en la parte alta está Cesarea y hacia abajo está Jerusalén. Huyen a Jerusalén. ¿Ya? ¿Para qué? Para refugiarse de los romanos, que básicamente querían destruir todo. En Jerusalén, la ciudad más importante de los judíos, ahí hacen su fortaleza los judíos. Sacan a los romanos de Jerusalén, ¿cierto? Los expulsan y los judíos se apropian de Jerusalén. Y ahí hacen sus bases, hacen una fortaleza en Jerusalén. Ya en ese mismo año 68, entonces, pasa un problema en Roma. Y es un año que después lo vamos a ver más adelante, que en Roma suceden años 68, 69, cuatro emperadores. Finalmente, Vespasiano, que era el que estaba a cargo de este ejército, es el que es el emperador que va a durar, que va a quedar después de esos cuatro, va a quedar Vespasiano. Entonces, ¿con quién dejó las tropas? Y los deja con su hijo Tito. ¿Ya? Tito empieza entonces a liderar este ejército romano que va a asediar Jerusalén. Ya entonces en el año 70 están asediando, desde el año 69 y 70 empiezan a asediar. ¿Qué es un asedio? Un asedio es un encerramiento de la ciudad, cortan los suministros, tiran sus bombas molotov hacia adentro, todas sus cosas, pero se mantienen afuera, hay que desgastarlo. Estamos asediándolos, tratan de molestar, pero es un asedio, estamos esperando que se desgasten, eso es lo que hacen. Hacen ataques, pero los judíos se devuelven, pero no estamos asediando, ¿no? Esto es lo que hacen más o menos durante un tiempo en Jerusalén, desde el año 69, y en el año 70 va a cambiar todo. Porque el año 70 se conoce como el año negro para los judíos. ¿Qué pasa en el año 70? Finalmente, ¿qué sucede en el año 70? Finalmente los romanos rompen las murallas de Jerusalén, entran a Jerusalén, destruyen todo, matan a una enorme cantidad de judíos, pero impresionantemente, mujeres, niños, ancianos, no tuvieron ni un miramiento, y finalmente van al templo donde se habían amotinado un resto más de judíos, destrozan todo, destruyen todo lo que es el templo de Jerusalén, destruyen la ciudad santa. Esto es en el año 70. Fue totalmente destruido el templo de Jerusalén, y es por eso que lo único que queda de ahí es el muro de los lamentos, donde hoy día los judíos usted los ve pegándose en la muralla, ya.
Esa es una ladera del templo que es lo único que quedó de aquel entonces. Esto claramente es el cumplimiento de la profecía de Cristo, ¿cierto? Que nosotros nos encontramos ahí. Y aún nos hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras. Esto es Lucas 21, también está mal puesto, es Lucas 21, no Lucas 5. Y ofrendas votivas, dijo, en cuanto a estas cosas, palabra de Jesús, que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Jesucristo anunció la destrucción del templo que finalmente se lleva a cabo en el año 70. Jesucristo ya se había ido hace unos cuantos años, ¿no? 25 años atrás. Pero finalmente sucede. Los judíos son vencidos finalmente en el año 73 porque siguen escapándose. Se van a una fortaleza y finalmente ya en el año 73 la guerra se acaba con el triunfo absoluto de los romanos sobre los judíos. ¿Qué sucede con eso? Toman a miles de judíos y los llevan de esclavos, ¿cierto? Los llevan, los raptan para diferentes cosas, pero los sacan de la región. A pesar de que sacaron la gran mayoría, igual quedaron algunos judíos ahí, pero muy pocos, pero destruyeron todo. ¿Qué tiene que ver esto con los cristianos? ¿Qué tiene que ver esto con los cristianos? Muchos cristianos vivían en Jerusalén, pues, hermano, si eran judíos. Muchos cristianos judíos ahí estaban también. Jesús hablando, ¿cierto?, de también estos tiempos, desde una perspectiva un poco preterista del tema, de lo que sucede en Mateo 24, le dicen, cuando vean la abominación desoladora, huyan, que básicamente se refería a esto lo que estaba sucediendo ahí, huyan a los montes. Dicen las crónicas que muchos cristianos se salvaron porque efectivamente hicieron caso a las palabras de Jesús y se fueron a esconder a los montes cuando esto estaba sucediendo. Y que muchos cristianos se salvaron, dicen las crónicas. Pero también sabemos que muchos cristianos murieron también. Y también muchos cristianos fueron esparcidos. Muchos huyeron y llevaron el evangelio también a otros lugares. Eso es lo que sucede. Este acontecimiento del año 70 fue un antes y un después también. Porque finalmente junto con esto se destruye la iglesia de Jerusalén. Ya la iglesia de Jerusalén no es la iglesia titular. Porque no hay iglesia en Jerusalén. Ahora ese trono, esta iglesia madre, podríamos decir, se traslada a Antioquía. En Antioquía van a salir los esfuerzos evangelísticos, de ahí se van a armar las cosas, se van a reunir. Pero en Jerusalén no queda piedra sobre piedra. ¿Amén? ¿Estamos claros? Amén. Finalmente, vamos a retroceder nuevamente un poquito en los años y vamos a llegar al año 67. En el año 67 muere otro apóstol, hermano. El apóstol Pedro, Simón Pedro. Sabemos también de Pedro muchas cosas, ¿no? Pedro es uno de los discípulos más conocidos, si es que no el más conocido. Fue parte del círculo más cercano de Cristo. Fue apóstol dentro de todo. O sea, si pudiéramos hablar de Pedro, hermano, hablaríamos tantas cosas de Pedro. Pero aquí lo que nos convoca es quizás ver la historia en qué época muere nuestro hermano. Pero sí hay cosas que vale la pena decir. Jesucristo, o sea, Pedro fue el primero en reconocer a Jesús como el Cristo. ¿Se acuerdan de ese evento? ¿Qué le dicen los hombres que soy yo? Elías, ¿cierto? Un profeta. ¿Y Pablo qué le dice? Pedro, siempre se me mezcla. ¿Pedro qué le dice? Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese fue Pedro. Que en ese momento estaba por ahí Pedro, ¿cierto? Pero que después termina negando. Pedro también se le recuerda esa parte, que negó 3 veces, ¿cierto?, a Cristo. Pero también a Pedro se le concedió una cosa que a nadie más se le concedió: las llaves del reino. De ahí que algunos dicen que cuando van a llegar al cielo va a estar Pedro, ¿cierto?, como portero. No es así, no se trata de eso, ¿cierto? Se trata de que el apóstol Pedro iba a abrir la llave a los gentiles. ¿Por qué lo hizo? ¿Cuándo? Cuando le predicó a Cornelio, que es lo que vimos nosotros. Cuando Pedro le predica a Cornelio, se abre la puerta para que los gentiles vengan al evangelio de Cristo. Lo de la llave aparece en 16, Mateo 16, si quieren leer. Pedro sabemos que fue el apóstol, podríamos decir, más importante de la época o de la era apostólica, siendo el líder de los apóstoles.
En el libro de los Hechos vemos parte de las obras de su ministerio. Recorre, ¿cierto? Al principio del libro de los Hechos vemos su obra misionera. Va a Jope, ¿cierto? A Samaria. Se mueve, ¿cierto? Por todo ese sector de Judea también. Predicó a las 3.000 personas en Pentecostés. Después 5.000 se añadieron a la iglesia. Como dijimos, le predica a Cornelio. Y la verdad que hay muchas cosas relacionadas con nuestro hermano Pedro. Él muere en el año 67. Bajo el gobierno de Nerón. Nerón era el emperador. Su muerte se da en el contexto de la persecución cristiana post-incendio de Roma. En este tiempo el apóstol Pedro ya había escrito sus 2 cartas que las encontramos en nuestras Biblias. Pero ¿cómo muere Pedro? Como dice la tradición, Pedro muere bajo el gobierno, ¿cierto?, del emperador Nerón. Dice en las crónicas que Pedro iba a ser crucificado y él dijo: yo no soy digno de morir como mi maestro, y por tanto lo crucifican boca abajo porque no era digno de morir como su maestro. Finalmente se cumple lo que Cristo le profetizó al apóstol Pedro, ¿cierto? Cuando ya había resucitado, Juan 21. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Si usted sigue leyendo Juan 21, le estaba diciendo ahí que él iba a morir, ¿cierto? Como hemos dicho, hermanos, el apóstol Pedro y su obra son impresionantes. Finalmente sabemos que él termina predicando y termina apresado en Roma. Algunos postulan que nunca llegó a Roma. Es parte de la tradición. Esto no está en la Biblia, hermanos. Es parte de la tradición. La gran cantidad de crónicas dicen, y la tradición dice, que finalmente llega a Roma y muere en el año 67. Un año más tarde va a morir el apóstol Pablo. Pero así muere nuestro hermano Pedro. Ya en el año 67 ya vemos que han muerto varios de nuestros hermanos apóstoles, ¿no? Lamentablemente ya han muerto muchos. Ya, vamos a dejarlo hasta aquí hoy día.